Eso es lo más seguro. Y si lo creemos, el Señor va a venir en tiempos de angustia, en tiempos de principios dolores para muchas personas, para muchos lugares, terremotos y tanta cosa que hay ahí, escrita en la palabra del Señor. El Señor aparecerá por su pueblo, la iglesia del Señor. Entonces, se están confundiendo algunos escatólogos, teólogos y maestros en hablar de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios que usted y yo sabemos que la segunda venida de Cristo no va a suceder hasta después de la gran tribulación. Y la iglesia, hermano, pasará por situaciones bastante difíciles, pero créame de que Dios está con nosotros. Amén. El día domingo por la madrugada tuve una lucha espiritual. Dije a mi esposa, no he podido dormir en toda la noche, he pasado luchando contra estas fuerzas espirituales que vienen en contra de la iglesia. Solamente el Señor me dijo, ha llegado la hora del juicio a la iglesia del Señor. Escuche bien, ha llegado la hora del juicio a la iglesia del Señor. Pero usted no se extrañe que muchos de los que predicamos el Evangelio, muchos de los que hacen profecías falsas, de los que enseñan doctrinas falsas, doctrinas de demonios, mucha gente vaya a morir en los altares, en los púlpitos, en lugares donde nosotros no nos imaginamos, porque el Señor tiene que limpiar a la iglesia antes de venir por su pueblo. No se inquiete usted si muchos músicos y cantores vayan a fallecer de un ataque al corazón en el altar, porque le están ofreciendo otro alabanza al Señor. No se vaya usted a inquietar cuando todo esto empiece a suceder, porque está escrito que el juicio comience por la casa del Señor. Así es de que la palabra del Señor dice que el que esté firme, mire que no se vaya a caer. Andemos bien puestos los ojos en quien hemos creído y pongamos los ojos en Jesús, nuestro Señor y Salvador, que pronto viene por su iglesia. Amén. La palabra del Señor es concreta y segura. No hay nada más. Hay muchos falsos profetas por las redes sociales diciendo lo que ya está pasando. Hay muchos escatólogos que afirman y dicen que Zelensky, o como se pronuncie, es el anticristo. Están equivocados. Muchos dicen que Putin es están equivocados. Probablemente tienen el espíritu de ellos, pero no son las personas, los personajes en sí. El anticristo no viene para hacer guerra contra nadie. El anticristo viene con un arco, pero no trae flecha. Él viene con palabras lisonjeras y con palabras de paz, con palabras de... Por eso es necesario que esta guerra se avance, para que Él aparezca. Pero antes que Él aparezca, la iglesia ya no va a estar. Esa es una gran verdad. Entonces no son ellos, que porque es judío, que porque... Nosotros dicen que Putin que es el príncipe de Magog. Están equivocados. El príncipe de Magog aparecerá después del milenio, después de 1000 años del reinado de Cristo. Podemos hablar acerca de las escrituras del Génesis hasta el Apocalipsis, y estamos seguros que no es Él. De ahí viene, es correcto, pero no es Él. Entonces, hermanos, muchas falsas doctrinas han entrado a la iglesia del Señor. Han entrado falsa alabanza dentro de la iglesia del Señor. Han entrado pastores que no se atreven a decir la verdad a la congregación. Han entrado apóstoles que dicen que son llamados por el Señor, pero no se atreven a hacer lo que la palabra del Señor dice. No sanan enfermos, no resucitan muertos, no visitan a las iglesias, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero se autoproclaman apóstoles del Señor. Y ellos van a ser llamados a cuentas al Señor. Recuérdense que en aquel día, la Escritura dice que en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Él simplemente va a decir, yo no los conozco. ¿Se da cuenta? Entonces la Escritura dice claramente que debemos de prepararnos nosotros para la venida de Cristo. No es la enseñanza. Estoy diciendo esto por lo que está sucediendo. Tampoco crea todo lo que están diciendo en las redes sociales. He oído a algún profeta que dice, así dice el Señor. No. Váyase a la Escritura. ¿Quiere saber lo que va a acontecer? Lea Daniel, lea Jeremías, lea Ezequiel, Zacarías, Malaquías, Mateo y Apocalipsis. Y se va a dar cuenta de todo lo que va a suceder y de todo lo que va a pasar.
y pídale al Espíritu del Señor que le revele a usted la verdad. ¿Para qué? No para discutir ni para contender, sino para crecer en el conocimiento de aquel que lo llena en todo, que es nuestro Señor, y conservarnos con temor y temblor para la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que hablar todas estas cosas porque tenemos que pararnos enfrente y decir las cosas como son. Hay muchos falsos predicadores y apóstoles en todo el mundo. Hay muchas personas, de mujeres, hombres y hasta niños, han sido involucrados en esta situación. Lastimosamente, la Escritura dice: todo lo que está aconteciendo está escrito. Jesús lo dijo, Jesús lo dice, y se está cumpliendo. Y Él dice: si es posible, si hay alguna posibilidad, aún a los que yo he escogido, Señor, los van a engañar. Pero para eso usted tiene que prepararse con la Escritura, para no ser engañado. Dios es Dios. Así lo conocemos nosotros en el idioma español. Cual sea su verdadero nombre, un día lo vamos a saber en la presencia de Él. No andémonos diciendo cómo se llama Jesús, si Yeshua, si cómo le llame en hebreo, en arameo, como sea. Para nosotros es Jesús. Así de sencillo. Aquel día Él nos va a decir su nombre espiritual, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Hermanos, podríamos hablar tanta cosa. Entonces ese es un preludio, y a veces yo quisiera hablar muchas cosas de lo que el Señor me ha revelado. Y yo digo: detente, Otonía, detente, porque aquí en el púlpito se le da la gloria y la honra a aquel que vive y permanece para siempre. Amén. Dice amén. Entonces dice amén. Pero fíjense que hemos empezado un estudio acerca de lo que es el evangelismo, ¿verdad? Y para entender y para comprender y saber más acerca de lo que es el evangelismo, debemos de leer la Escritura. Empiezo con la historia de la iglesia. En los años 50 hasta los años 2019, unas grandes campañas evangelísticas que se hacían, ¿verdad? ¿Se recuerda? Habían sanidades, había de todo. Hoy se acabó todo eso. ¿Correcto? Había derramamiento del Espíritu. Pero se acabó todo. ¿Sabe por qué se acabó? Porque la iglesia, el Señor, los hermanos, los amados, los redimidos y comprados por la sangre de Cristo, ya no le daban la gloria a Dios, sino le daban la gloria al hombre. Iban por el hombre, iban por fulano, sutano y mengano. Hoy va a llegar el grupo musical tal que cuando ellos cantan, se equivocaron, nos equivocamos como pueblo de Dios. Y entonces Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie, con nadie. Hoy va a llegar el profeta fulano de tal, y el profeta decía: así te dice el Señor, y todos lo creían, y no sucedía nada. ¿Por qué? Porque no era Dios hablando a través de esa persona. Luego aparecieron aquellas personas que decían que se murieron, que fueron 7 días al cielo y 7 días al infierno, y la gente toda iba ahí a creer todo lo que ellos decían. Hasta nosotros caímos en ese error. Y entonces la iglesia del Señor le empezó a dar la gloria a los hombres, le empezó a dar la gloria a las mujeres, le empezó a dar la credibilidad a todos, y se olvidaron, y nos olvidamos del Dios verdadero que revela la verdad. Y entonces vino la pandemia, y entonces vino toda esta situación, y la iglesia se cerró. Y el negocio, por así decirlo, se le vino a muchos, se les vino abajo. ¿Cuántos apóstoles? Yo les pregunto a ustedes, apóstoles, ¿a cuántos ustedes el Señor les dio el privilegio de sanar del coronavirus? Y no es apóstol. Pero ¿cuántos enfermos llegaron a la iglesia para que oraran por él y nunca sanó nadie? ¿Por qué? Porque nosotros le dimos la gloria a los hombres. Pero si le damos la gloria a Dios, Dios va a hacer la obra perfecta en el corazón y la sanidad de la gente. Y cuando Dios quiere sanar a alguien, Él no mira título, no mira estudios. Él lo que mira es un corazón contrito y humillado que le quiere servir a Él. Y cuando usted imponga sus manos, crea que ese enfermo va a sanar. Y va a sanar. Ahora, hermano, como estamos hablando, gracias, hermano, gracias. Y como les digo, yo no me enojo con la iglesia, yo no estoy enojado con los predicadores, sino con el enemigo, que ha confundido.
Y el ego del saberlo todo, el ego del que Dios me llamó, el egoísmo, el egocéntrico, el hombre carnal, por así decirlo, o sea, el humano, el intelectual, ha acaparado lo espiritual y no deja que el Espíritu de Dios haga la obra que Dios le ha enviado a hacer. Y eso es lo que vamos a aprender esta noche. Cualidades esenciales para un evangelismo efectivo. Diga, cualidades esenciales para un evangelismo efectivo y obtener un crecimiento en la congregación. Fíjese las cualidades que hay. Para que nosotros podamos entender y comprender los últimos días que vamos a estar sobre la faz de la tierra, qué es lo que debemos de hacer nosotros para evangelizar no solo a los que están fuera, sino que también a los que están dentro. Recuérdese, yo lo vuelvo a decir con todo mi corazón, el Señor me dijo, evangeliza a la iglesia, porque la iglesia necesita ser evangelizada. ¿Qué es evangelismo? Es anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es evangelismo? Es anunciar las palabras proféticas que están escritas en la Biblia para el conocimiento, crecimiento de la congregación en espíritu, pero también en cantidad. Porque hoy las iglesias crecen, pero por emoción, por emocionalismos, porque cantan bien, porque predican bien, porque aquí, porque allá, porque les dan comida. No, la iglesia debe de crecer en número conforme Dios haga la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Cualidades esenciales para un evangelismo efectivo y obtener un crecimiento en la congregación. Hechos, capítulo 2. Vamos a empezar. Aleluya. Fíjese, empieza el evangelismo. Usted mira, no, hermano, empieza la gran comisión. Permítame un segundo. Usted me dirá, hermano, empieza la gran comisión. Pero en el capítulo 2 de Hechos, empieza el evangelismo a gran escala. Empieza la proclamación del evangelio a gran escala. Allá, cuando Jesús estaba vivo, Él envía de 2 en 2 a 70 y luego envía a los 12 y hace comisiones para predicar el evangelio del reino. Ahora el Espíritu del Señor envía a predicarnos el evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, el evangelio de la salvación, el evangelio de ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Escuche bien, escuche bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Por eso hay mucha gente que se le predica, pero no cree. No cree. No cree y no cree. ¿Por qué? Ese es un misterio entre Dios y el espíritu del hombre. Muchas veces nos queremos meter nosotros al espíritu del hombre y al espíritu de Dios y no podemos. Mire, la primera característica que nosotros encontramos en el capítulo 2, versículo 4 de Hechos. Usted sabe perfectamente ahí que están en la fiesta del Pentecostés y se van a un lugar alto, a un aposento, o sea, a una recámara, a un recinto, a un lugar amplio, donde podían estar todas las personas que podían haber estado ahí. De las 500 personas que se les apareció el Señor Jesús, escuche bien, de las 500 personas que se le apareció ya muerto, resucitado, glorificado, de esas 500 solamente, ¿cómo? Más o menos, podrían haber sido 120, podrían haber sido 122, podrían haber sido 117, es ¿cómo? No es exactamente el número, pero vamos a hacerlo exacto, 120, para no caer en discusiones. No dice 120, pero vamos a ponerle, estaban ahí juntos, ¿verdad que sí? Estaban unánimes. Miren el principio, para un evangelismo efectivo, unánimes y ¿qué? Y unánimes y juntos, unánimemente juntos. Fíjese, un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo propósito, una misma comisión. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La primera característica es estar juntos, unánimes.
La segunda es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Fíjense, hermano. Miren las características para tener un evangelismo efectivo. ¿Se da cuenta? Esta es la enseñanza de la Escritura. Estos son los pasos que debe de seguir nosotros como hijos del Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo para poder ir a evangelizar. ¿Por qué estar lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué es estar nosotros, hermano, ser llenos del Espíritu Santo? Porque allá afuera nos vamos a enfrentar con endemoniados, nos vamos a enfrentar con personas desahuciadas, enfermas, atribuladas, angustiadas. Y si yo voy a evangelizar peleando con mi esposa, angustiado porque no tengo dinero para pagar la renta, angustiado porque tengo un familiar enfermo, ¿cómo voy a ir a evangelizar de esa manera? No puedo compartir la palabra del Señor así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojarme de todo peso que me asedia y del pecado que está enfrente de mí, llenarme del Espíritu Santo, porque me voy a enfrentar a esas personas, a esa condición calamitosa que vive la gente, y predicarles la libertad en Cristo Jesús, y el Espíritu de Dios va a ser efectiva la palabra del Señor. Por eso es, hermano, que muchas veces nos enfrentamos a esa situación y oramos por los enfermos y no sanan. Y la gente no acepta al Señor, claro, porque son duros de corazón, claro, porque están cautivados, claro, pero para eso nos envió el Señor, para que los espíritus se sujeten a nosotros, no nosotros a los espíritus. Pero todo esto es aprendido, ¿no?, para que podamos tener un evangelismo efectivo. ¿Se da cuenta? Tampoco le estoy diciendo, hermano, no vaya a ir. No. Es que estamos aprendiendo para que cuando vayamos a evangelizar nos quitemos todo ese peso que nos asedia y vayamos corriendo, porque no es con ejército ni con espada, no es con buenas palabras, ni tampoco porque vayamos bien trajeados, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios que se va a hacer la obra evangelística. Entonces, hermano, cuando estamos juntos, unánimes, vamos a hacer caso a nuestro líder. Pero mientras no andemos en el mismo espíritu, mientras no estemos en la misma comunión, vamos a hacer lo que nosotros pensamos que es bueno hacer, en lugar de hacerlo de acuerdo a nuestro liderazgo. La unanimidad, estar juntos y luego ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a tener un evangelismo seguro. Número 2. ¿Qué otras características debemos de tener nosotros para tener un evangelismo efectivo y un crecimiento dentro de la iglesia? Fíjense, versículo 37 y al 47 de Hechos. Voy rapidito porque no sé por qué se va rápido el tiempo, ¿verdad? Digo una persona que se para el reloj, bien fácil, quítale la batería y se para. Pero el tiempo, hermano, solamente hubo un hombre que oró con fe, oró con poder, y Dios hizo la obra que se llama Josué. ¿Sabe que sí? Él dice que Josué oró y el sol se paró. Aleluya. Pero nosotros no podemos hacer eso. No es por falta de fe, es que había un propósito de parte de Dios ahí. Bien, le dije versículo 37 al 47. Fíjense, 10 versículos. Al oír esto, o sea, cuando Pedro da el mensaje evangelístico y da las características de por qué suceden estas cosas, a quién asesinaron, quién entregó su vida por nosotros, y habla y da el mensaje de salvación, se compungieron de corazón. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Se da cuenta? Jesucristo ya no es el hijo de María. ¿Sí se da cuenta? Jesús era el hijo de María antes de la muerte. Después de resucitado, él ya no tiene mamá, él solamente tiene el Padre. Eso lo tenemos que ir viendo. Jesucristo es muy diferente. Él es el Mesías,
el ungido, el que vino a quitarle el imperio de la muerte al diablo, el que le arrebató las llaves al diablo del infierno. Él es el Señor Jesucristo. Ya no es Jesús ahí, está hablando de Jesucristo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Otra característica. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bautizarse. Una gente que no está bautizada no debería, escuche bien la palabra, no debería, no dije no puede, no debería salir a evangelizar, porque no ha cumplido una de las características: bautizarse. Una persona que no está casada legítimamente no debería ir a evangelizar, porque no está cumpliendo la palabra del Señor en cuanto al matrimonio. Podríamos hablar acerca de esto. Ahora, ay hermano, bueno, está bien, Dios hace milagros y Él usa a quien quiera usar para compartir la palabra. Yo estoy diciendo, no lo debería de hacer, porque si se levanta un espíritu en contra de usted, no lo va a poder detener, no lo va a poder contener, va a necesitar ayuda. El Espíritu del Señor le va a ayudar, pero no lo debería de hacer. Por su bienestar no lo debería hacer, tanto espiritual como físico. Y luego dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense. El primer mensaje, la primera palabra que se cumple proféticamente a Pedro: ya no serás más pescador de peces, sino te haré pescadores de hombres. ¿Ah, que se cumple la palabra del Señor? ¿Se recuerda cuando el Señor lo llamó a usted, cuando me llamó a mí? ¿Se recuerda la profecía que le dieron? ¿Verdad que sí? Para eso nos llamó. Número 3. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. En la comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan. Está hablando de la Santa Cena y de los convivios que se tenían ellos en ese tiempo. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. Hermano, ¿vamos a orar? No, hermano. Vamos, hermano, vamos. No, hermano. Es que no sabemos orar. No, es que no se necesita saber orar. El Espíritu del Señor te va a guiar a que vas a orar. ¿Verdad que sí? Como decía un hermano, tú pone ahí, aunque sea, siga orando por tus hijos. Tú ora. Fíjense las características: perseverar en la doctrina de los apóstoles, estar de acuerdo, estar en comunión los unos con los otros, tener convivios espirituales, y también en el compartimiento del pan, tanto en la Santa Cena como también en los convivios de los demás. Aquí hay mucho cumpleaños, ¿verdad? Ya ni queremos ni comer porque nos engordamos, y nos dicen: ya no coma mucho por la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora fíjese, cuando una iglesia hace todas estas cosas, tiene las cualidades esenciales para salir a evangelizar. ¿Por qué? Mire el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quién? Ahora, ¿qué otra característica debe tener? Maravillas y señales. Escuche, hermano, lastimosamente esto han perdido la iglesia del Señor en estos tiempos. No estoy hablando de la congregación, estoy hablando de la iglesia del Señor. Lastimosamente las maravillas y las señales se han perdido dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir una vez más: porque hemos quitado la gloria de Dios, y se ha puesto el hermano Otoniel como que él es el que lo hace todo. O sea, yo, ¿verdad? No hay otro más. Habrán otros, pero aquí estoy yo. Yo me pongo aquí, si no fuera por mí. Es que yo ayuno, yo oro, yo aquí, yo allá. ¿Se recuerda de aquel fariseo que dijo: yo hago esto, yo hago lo otro? Y
Y el otro aquel le decía: Padre, perdóname, sé propicio de mí. Entonces, hermanos, dejemos el orgullo por un lado y hagamos la obra del Señor. Sea quien sea que me escuche, que me oiga, hermano, deje el orgullo ministerial por un lado y haga la obra del Señor, porque dice la Escritura que Jesús vino a servir y no para ser servido, y se humilló hasta lo sumo. Amén. Entonces, fíjense las características, mire estas características: estar seguros en la misma doctrina, estar unánimes. Luego dice: y todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. No lo vaya a vender porque se va a quedar sin nada. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, esto lo hacían ellos. No es un patrón de conducta que usted lo haga. Lo que está diciendo aquí es: allá en nuestros países, allá, si yo tuviera un dealer de carros, les voy a poner un ejemplo aquí, y vendiera 5 carros en el mes, la Escritura me está diciendo: entonces yo puedo llevar el precio de un carro y llevarlo a la iglesia para repartirlo a las viudas que hay dentro de la iglesia. Si yo tengo ganado allá en nuestros países y vendo un acto de ganado, vendo unas 2 yuntas de bueyes, o vendo unas cuantas vacas de engorde o unos cuantos marranos, por lo menos el precio de uno, llévalo a la iglesia. ¿Para qué? No para que el pastor sea más rico, no, para las viudas y los necesitados de la iglesia, porque para eso están los diezmos y las ofrendas. ¿Me explico? Mire, cuando todo eso hagamos nosotros, entonces vamos a tener un evangelismo más esencial, más efectivo. Ahora, aquí, dentro de la congregación, ¿qué podemos hacer? Observemos quién tiene necesidad. Y si Dios te pone en tu corazón dar una ofrenda a una hermana que está pasando necesidad, vámonos, hermano, vamos. Ahora sí vamos a ir a evangelizar, porque está haciendo la obra dentro de la congregación y vamos a poder hacer la obra del evangelismo. Pero miramos la necesidad y el Señor te dice: no. Pero vas a evangelizar, ¿qué fruto vamos a tener? ¿Se da cuenta? Esto lo estamos aprendiendo, porque son cosas esenciales para tener un evangelismo más efectivo. Yo no estoy diciendo que no sea efectivo el evangelismo que se hace, sino que estoy hablando acerca de tener un evangelismo más efectivo y un crecimiento dentro de la iglesia. ¿Por qué? Fíjese: y perseveraban, versículo 46, unánimes, cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Cada día dónde? En el templo. No solo los domingos, ni los sábados. Miren, el día miércoles, contaditos nos hacemos el sábado, que es el único día de que tenemos reunión. Olvídese, hermano. Y en muchas iglesias, hermano, culto de oración no llegan, de doctrina no llegan y quieren saber más que todos. Culto de evangelismo, no pierde evangelismo. ¿Qué van a ir llegando? No, hermano, yo soy el primero que me quedo en la casa. Hermano, ¿verdad que le fallamos al Señor? Le fallamos al Señor y queremos hacer la obra perfecta. Por eso yo admiro a los hermanos que se dedican a esta tarea de evangelizar, hermano. Qué maravilla es verlos evangelizar allá afuera. Aquí en el púlpito es fácil predicar y gritar, pero allá afuera es muy difícil. En el templo, y partiendo el pan en las casas, o sea, llevando alimento, quiere decir partiendo el pan. Hermano, si miras una necesidad, sabes que ese hermano agarra una bolsa del mandado de la tienda y ve, échale pollo, huevos, échale queso, tortilla, lo que sea, agarra ese mandado, llévalo a la casa para compartir el pan. Quiere decir alimento. No solo es un bolillo que nos vamos a comer en el momento, un pan con café en el transcurso o al final del servicio. No, esto es compartir el alimento. Fíjense, ¿verdad que estamos aprendiendo? Así vamos a tener, hermano, una victoria más en el evangelismo y un crecimiento entre la iglesia. Escuche bien. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto podemos nosotros aprender? Oh, no, bueno, usted mira, hermano, pero aquí en mi iglesia sí, porque le regalan la comida, ya le mandan la comida desechable que le mandan del RALS, de todos esos lugares.
y se la reparte a los hermanos. No, yo lo que quiero es que le duela a usted, hermano. Que usted agarre un pollo fresco, un lechón asado fresco, todo fresco, verdura fresca, y lo agarre en la bolsa, 2 bolsas, así, como cuando estaba con la carreta ahí, lleno. Pues agarre eso, llévele naranjas frescas, todo fresco. No lo que ya está a punto de vencerse, que más daño le va a hacer a la persona. Sí, hermano. Como soy de tajo, ¿verdad? De fuerte. Pero es que estamos aprendiendo. Queremos irnos con el Señor, tenemos que ver esto. Entonces muchas veces nosotros preguntamos, hermano, ¿por qué? No. Entonces, cuando uno aprende todas estas cosas, va a ser más efectivo el evangelismo y el crecimiento de la iglesia del Señor. Número el 47. Mira otra característica. Alabando dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es sencillez de corazón? Aceptar lo que te dan, hermano. Pero frijoles me dan. Ese pollo, no, acéptalo con todo gozo. Acéptalo. Aunque no te guste, acéptalo, que no te lo comes tú, pero se lo va a comer otro hermano. Hazlo, dale la gloria a Dios. Luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí ni los vecinos saben que somos evangélicos. Por favor. Y el Señor añadía, aquí está el secreto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Está bonito, ¿verdad? ¿Quién va a hacer la obra? El Señor. Nosotros, hermanos, vamos a ir a predicar. Usted va a ir y va a hacer la obra del evangelismo. Pero quien va a añadir a la iglesia es el Señor cuando hagan estas características dentro de nuestro corazón. Cuando actuemos de esta manera, hermano, entonces vamos a ver el crecimiento de la obra del Señor. Estamos creciendo espiritualmente y estamos como Israel en el tiempo de Jesurún, cuando engordó todo así. Hermano, sabemos doctrinas, tenemos profecía, tenemos lengua, hermano, tenemos buenos músicos, tenemos buenos cantantes y sí, hermano, y estamos engordando. Pero es para dar, no para quedarnos gorditos, ¿verdad? Hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Termino y concluyo con esto porque el estudio está un poco grande. También hay que evangelizar en tiempos de angustia. Eso es lo difícil, ¿verdad? Eso es lo difícil, predicar en tiempos de angustia. Eso es muy difícil. El día que murió mi madre, a mí me tocaba que predicar en la noche. Dije a mi esposa, yo voy a predicar. Prediqué en la noche y de la noche agarré camino para el hospital, a donde estaba mi madre tendida. Nunca la volví a ver, no me la dieron por la clase de enfermedad que murió. Pero yo sé que ella vive y en mi corazón está viva y sé que un día la voy a ver porque se fue con el Señor. Predicar en tiempos de angustia es muy difícil. En el capítulo 8 de Hechos, del 1 al 6, encontramos nosotros, hermanos, a Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, enviándolos a la cárcel, arrastrando a las mujeres. Y en el capítulo 7 encontramos nosotros que ya habían dado muerte a Esteban, nuestro hermano Esteban. Entonces había dolor, había angustia. Pero en el versículo 5 del capítulo 8 encontramos a Felipe, que iba ¿a dónde? A Samaria, y les predicaba a Cristo. ¿Dónde? En Samaria. ¿Les predicaba a quién? A Cristo. Y muchos endemoniados eran libres. Ahí usted lo va a leer. Hasta un mago se convirtió ahí. Dice que se convirtió, pero no se convirtió. Creyó, pero no se convirtió. ¿Verdad que sí? En tiempos de angustia, predicar el evangelio. Allá iba Felipe huyendo de Saulo de Tarso. Iba huyendo, pero él iba predicando el evangelio. ¿Y a dónde llegó? A Samaria. ¿Será casualidad? No. Llegó ahí y predicó el evangelio. Y la escritura dice ahí que recibieron y aceptaron la palabra del Señor por las maravillas y los milagros que Felipe, el evangelista, hacía. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué era lo que tenía Felipe? Una característica. Tenía
a su familia en sujeción. Tenía a sus hijas en sujeción. Su esposa estaba sujeta a él. Hermano, estamos en pleno siglo XXI y ahora no se puede ver eso. No, sujeción es muy diferente a ser esclava. No se equivoque. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Hermano, estas características ayudaban para que Felipe hiciera la obra del Señor en medio de grande tribulación y de grande angustia. Y los samaritanos recibieron a Cristo Jesús en su corazón. ¿Por qué? Dice ahí la Escritura, en el versículo del 14 al 16. Dice ahí que Pedro y todos oyeron que habían recibido la palabra ahí en Samaria. Y entonces los apóstoles fueron. Eso se llama ayuda y reconocimiento apostólico. O sea, de que los hermanos que hacen el evangelismo dentro de las iglesias deben de tener la ayuda y el reconocimiento pastoral. Eso es lo que la Escritura enseña. Pero si no recibimos esa ayuda y no recibimos ese reconocimiento, hermano, el enemigo está astuto. ¿Para qué sigues? ¿Para qué lo haces? Si nadie se fija en el trabajo que haces. Entonces el Señor Jesús claramente dice, recuérdese que lo que usted haga, hágalo para la gloria del nombre del Señor. ¿Verdad que sí? Pero ahí también dice que ellos eran bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. En el versículo 16. ¿Eran bautizados en qué nombre? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Allá dice que eran bautizados en el nombre de quién? De Jesucristo. Ahora aquí en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual ellos eran bautizados en el nombre de Jesús? Se parafrasea o se deletrea o como se diga. Eran bautizados anunciando la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso dice que eran bautizados en el nombre de Jesús. Cuando eran bautizados les habían anunciado la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Recuerde usted que en el capítulo 4 de Juan, la primera persona que lleva el mensaje a los samaritanos es una mujer, ¿verdad? Con 7 maridos o 6 maridos. Y dice, se me hace que este es profeta, porque me dijo todas las cosas. Y aquella gente corrió hacia donde estaba Jesús y empezaron a oírlo y le dijeron, quédate con nosotros. Y se quedaron 2 días más Jesús. Y dijeron a aquellas personas, ya no creemos solo por tu palabra, sino lo hemos visto y sabemos que Él es el Cristo, el ungido, el Mesías. Ahora bien, en ese nombre que esa mujer llegó a predicar, para que no se les olvide a ustedes los samaritanos, aquel Jesús que un día vino al pozo de Jacob y tomó agua de ahí, pidió agua y trajo el mensaje de salvación, y ustedes declararon que Él era el Mesías en ese nombre. Ahora, por su muerte y resurrección, los vamos a bautizar, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Cuando uno compagina todas estas cosas, no cae en errores doctrinales. Uno se da cuenta porque hay una razón que ellos lo bautizaron en el nombre de Jesús. Es aquel hombre que vino un día ahí y les trajo el evangelio. A él lo crucificaron, dicen que lo mataron los romanos y los judíos, pero no, él entregó su vida. Él dijo, yo tengo el poder para darla y volverla a tomar. Nadie me quita la vida, yo la doy por amor a la iglesia del Señor. Eso, hermano, características para que nos lleven a un mejor evangelismo efectivo y obtener un crecimiento en la congregación. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Hagámonos un examen. Ahí está todo. Y lo que nos haga falta, pongámonos en ayuno y en oración y hagámoslo para la gloria de Dios. Y va a ver, hermano, cómo la iglesia de esta congregación va a crecer en el nombre de Jesús. Ya la palabra está dada. Ya el buen sembrador, que son ustedes, ya fueron a sembrar la semilla. Ya está ahí. Solo falta que el Espíritu del Señor la riegue, sea la cosecha. Cuando usted vea este lugar va a estar lleno por la palabra profética que el Señor ha dado. No lo vemos, eso es lo maravilloso, ¿verdad? Pero lo creemos. ¿Qué ves? Le dijeron a aquel varón. No veo nada.
Ve otra vez, y fue otra vez, y fue otra vez, y fue otra vez. ¿Qué ves? Dice, nada. De repente, nada más miro una nube, como la palma de una mano. Corre, porque la lluvia viene. Entonces viene la bendición a este lugar. Ahora sí le digo, congregación, Iglesia de Cristo aquí en Panorama City, donde nosotros nos congregamos, viene una grande bendición. Viene una grande bendición. Pero tomemos las armas de la milicia, que son poderosas en Dios, para derrumbar todo argumento que se levante en contra de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ¿se da cuenta? Hagamos estas cualidades que tenía la iglesia antigua, traigámosla a nuestra vida y va a ver cómo vamos a ser bendecidos. Y si no lo hacíamos, ahora lo vamos a hacer. Amén. Y va a ver, hermano, este lugar será más bendecido. Amén. Así es de que las hermanas que oran, hay que orar por el hermano Fernando, que es el que se encarga aquí del evangelismo, y el hermano Fernando que ore por nosotros, ¿verdad? Para que el Espíritu del Señor nos ponga a nosotros ir allá. Ya me va a decir el predicador que predica si ni ti mismo te conviertes, ¿verdad? Bien, hermanos, es una enseñanza. Sabemos de que Dios está en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Póngase de pie, hermano. Démosle la gloria a Dios. Hay una alabanza que a mí me gusta, en lo personal me gusta, porque siento la presencia del Señor. Pero yo la descompongo a mi forma de cantar. No soy músico. Fuera músico, fuera otra cosa. Pero hay palabras, hermano, que uno le puede cambiar. Hay expresiones que uno puede decir en gratitud al Señor. Usted lo ha oído muchas veces. Y si nosotros decimos que el Señor está aquí, es porque Él está aquí. Aleluya, su nombre, Jesús. Levante sus manos al Señor. Dígale: Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado, Padre, al leer tu palabra, al escudriñar tu palabra, nos damos cuenta que somos faltos en conocimiento y entendimiento. Y perdónanos por esta negligencia nuestra, Señor. Y ayúdanos para que podamos ser unos hombres y mujeres que llevemos las buenas nuevas de salvación con autoridad, delegada de parte de ti, con la ayuda del Espíritu Santo, para evangelizar y para predicar tu palabra, Señor. Para que tú, oh Dios, el Padre bueno, el amoroso Dios que envió a su Hijo amado para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir y darnos una herencia incorruptible de gloria, añada a esta congregación todos aquellos que han de ser salvos y que se han de congregar en este lugar, Señor, de acuerdo a nuestras capacidades, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos que salen a evangelizar, mis hermanas que salen a repartir tratados, oh Dios. Llénales del Espíritu Santo de Dios. Bendíceles, oh Dios. Guarda de todo mal y sobre todo delégales la autoridad que tú le diste a tus discípulos, oh Jesús. Gracias, Padre, porque aquí estamos, Señor. Y por eso te adoramos, por eso te bendecimos, Señor. Exalta tu nombre en medio de esta congregación. Gracias por nuestras hermanas jovencitas que cantan, que tocan, nuestros jovencitos que cantan y que tocan, Señor. Gracias por ellos. Por nuestros hermanos mayores también que están en la música. Bendícelos, oh Dios. Guarda a nuestro pastor, nuestro hermano Fernando que predica, que enseña la palabra del Señor. Mi hermano Douglas que está ahí, Señor, en el sonido. Guárdalo. A nuestras hermanas y nuestros hermanos que llevan las finanzas en este lugar, Señor, dales la sabiduría y la inteligencia, oh Dios amado, para administrar las finanzas de este lugar, Señor. Gracias. Mis hermanos que sirven en el parqueo, mis hermanos que sirven como maestros, mis hermanos líderes, guárdalas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos de este lugar, pero sabemos que tú vas con nosotros. Amén y amén.